Nosotros lo que hacemos en Vinco es trabajamos con corporativos y les hacemos que invertir y apoyar a su base operativa en la educación sea lo más fácil posible. La educación no es solo una ventaja competitiva, es la llave que abre las puertas a un futuro mejor para toda América Latina. Lizzy Yacomán, visionaria cofundadora y CEO de Vinco, lidera la transformación de la educación corporativa en la región, revolucionando no solo el acceso a la educación, sino también la manera en la que las empresas invierten en el crecimiento de sus empleados. Trabajamos con empresas tipo Oxxo, Frisa, Nemac, de manera en que les ayudamos a que el operario pueda terminar la prepa o la carrera, aprender inglés. Vinco no solo se compromete con mejorar el acceso educativo, sino que lo maximiza, fortaleciendo la retención y productividad en cada empresa con la que colabora. Con alianzas estratégicas y más de 30 empresas como socias, Vinco demuestra que la educación puede ser el motor que impulse el desarrollo en el ámbito laboral. En el núcleo de Vinco, dos áreas clave: acceso a los programas educativos de alta calidad y soporte continuo, ayudando a los empleados a alcanzar su máximo potencial. Pero, ¿qué inspira a una emprendedora que podría haber seguido una carrera exitosa en el extranjero a dedicarse a la educación en su país de origen? Lizzy Yacomán y Vinco, donde la tecnología y la educación se encuentran, redefiniendo las reglas del juego para un futuro laboral más inclusivo y próspero. Tenemos una tradición en este podcast Sí. en donde cada invitado deja un consejo para el siguiente invitado. ¿Okay? Entonces, la última invitada fue Pamela Villarreal y su consejo es: aprovecha todos tus recursos, tu tiempo y energía es un mercado. El mejor de los éxitos. ¿Qué opinas? Pues digo, creo que el consejo es, la verdad es que tu tiempo y energía al final del día es de las cosas más importantes, ¿no? Que puedes estar, pues que son los recursos que más puedes estar, digamos, controlando tú, ¿no? O sea, porque creo que en este proceso de emprendimiento algo que me ha tocado aprender es, por más que me encantaría tener un nivel de energía al 100% todo el día, todo el tiempo, pues es normal que hay unos días que te desgastas un poquito más o en ciertos horarios naturalmente no funcionas igual, ¿no? O sea, yo soy muy nocturna en comparación a ser mañanera, ¿no? Okay. Y entonces creo que esa mezcla de saber manejar mejor mi tiempo, también basado en cómo yo naturalmente tengo mayor energía, para mí es algo que me ayuda un montón. O sea, Fíjate, nunca había escuchado a alguien que lo tuviera así dividido. Entonces tú, por ejemplo, si tienes identificado que tienes mayor energía por la tarde, asignas ciertas tareas ya dentro de tu calendario en las tardes para poderlo hacer. Y juntas. O sea, el equipo si es una cosa rápida, de que está bien, podemos tener la junta a las 8 de la mañana y no pasa nada. Pero si realmente quieres mi retroalimentación, por más que me haya levantado antes, me haya echado 5 tazas de café, o sea, no vas a obtener la mejor retroalimentación. O sea, creo que me ha costado aceptarlo, de que nada más pues en la mañana no funciona igual que en la tarde o en la noche. Pero es algo que veo que ya es como familiar en los genes, ¿no? O sea, wow. Con mis papás es más probable que tengamos una plática a la 1 de la mañana que a las 9 de la mañana. O sea, así tal cual. O sea, tu hora pico es tipo que 7 de la tarde, 6 de la tarde es cuando estás así. Sí, es cuando empiezo. O sea, de 6 y yo hasta tarde. Está muy cañón. Qué loco, en verdad. Prefiero desvelarme que despertarme temprano. No manches. Fíjate, no, pues está padre. Yo soy completamente al revés, entonces está padre poder escuchar como que ese lado de la historia también. Sí, no, por eso se me hace como muy valioso, porque creo que yo nunca lo había pensado en los dos. O sea, por un lado, pues es más bien como que yo cómo le hago con mi energía, pero pues sí, justo es cómo organizo también mi energía en cuestión del tiempo y de cuándo agendo las reuniones importantes. Antes de seguir adelante, me gustaría que platicaras un poquito un resumen de qué es Vinco sin tanto spoiler, ¿verdad? Tu elevator pitch, haz de cuenta. Sí, claro. Nosotros lo que hacemos en Vinco es trabajamos con corporativos y les hacemos que invertir y apoyar a su base operativa en la educación sea lo más fácil posible, ¿no? Trabajamos con empresas tipo Oxxo, Frisa, Nemac, de manera en que les ayudamos a que el operario pueda terminar la prepa o la carrera, aprender inglés, que se preocupe por toda la talacha administrativa, el corporativo y el equipo de RH,
y pues ayudarles a que sean estudiantes exitosos y tengan sus títulos, ¿no? ¿Y eso cuál es la ventaja para las empresas de poder implementar todo este tipo de soluciones? Sí, es que imagínate, por ejemplo, empresas en las que pues es una persona de recursos humanos que está encargada de 1000 colaboradores, 1000 operarios, ¿no? Por más que la persona, tú quieres ayudarle a cada quien a encontrar el mejor programa de prepa o ayudarles a juntar la papelería, darlos de alta, es demasiada gente, o sea, no te da el tiempo y además son perfiles que normalmente tienen otras responsabilidades, Claro. ¿no? Entonces nosotros subsidiamos toda esa talacha administrativa de ayudar en el proceso de la convocatoria, de la selección, de darlos de alta, de ayudarles a juntar la papelería, de asegurarse de que estén bien registrados, que estén contentos en la universidad, todo ese seguimiento y ese reporteo que nosotros luego nomás le vamos reportando a la empresa como, mira, todos estos estudiantes van súper bien y a veces sí es como que, hey, oye, no nos ha contestado, échanos la mano y hazle un push adicional, ¿no? Ya. Sí, entonces como que una manera de outsourcear esa parte dentro de las responsabilidades de RH, que es la parte de seguir capacitando a tu equipo, ¿verdad? Y poderles conseguir, me imagino que también pueden conseguir mejores precios y paquetes al hacer más volumen, ¿no? Justo, o sea, justo por el volumen y de juntar muchas empresas diferentes nos ayuda mucho también a encontrar mejores precios, pero mucho es te ahorro tiempo y energía, equipo de recursos humanos, para que lo puedas destinar mejor en celebrar a los estudiantes que se graduaron, en vez de estar como, pues que no tienen acceso al portal o no fueron a su clase, ¿no? Como que todas esas partes un poquito más talachosas. Que frega un propósito, porque al final de cuentas como que estás capacitando a la gente a seguirse desarrollando. Sí, pues al final del día nosotros, entre más personas están estudiando, o sea, más vamos creciendo, ¿no? Oye, estábamos bromeando hace rato de cómo toda tu familia se han vuelto muy emprendedores. ¿Crees que haya habido algo ahí en tu infancia o viste algo que dijiste, oye, ¿sabes qué? Yo mi camino es eventualmente tener mi propio negocio y romperla? Sí, o sea, la verdad es que yo sí siento que siempre tuve la espinita de hacer algo. Sí, una gran parte de mí decía, oye, me interesa trabajar como para una empresa o para diferentes empresas, también para, pues, conocer, tener un network más fuerte, que te den la retroalimentación dura, los jefes, ese tipo de cosas. Pero sí creciendo, siento yo que de ambos lados, tanto del lado de mi papá como de mi mamá, del lado de mi papá como que, pues no sé, la mentalidad mucho también árabe es, todos tienen que tener su negocio y ahorita veo hasta mis primos, ¿no? Sí. Que conoces algunos, justo, o sea, todos han ido como armando y creciendo su propio negocio, ¿no? Y del lado de mi mamá igual, mi bisabuelo pues arrancó tal cual yendo de casa en casa con sillas que él hacía de madera y de eso creció a tener como que una mueblería gigante, ¿no? Entonces como que de los dos lados crecí escuchando esas historias que decía, o sea, es algo a lo que yo aspiro tener en un futuro. Creo que era más un tema de cuándo es el mejor momento en el que yo siento que ya tengo el conocimiento, pero también como la idea que veo que se pueda exponenciar y tener un impacto muy grande, ¿no? O sea, tú desde un principio estabas pensando en algo que pudiera ser exponencial. Sí, definitivamente. O sea, porque creo que pues, a ver, es motivante y siento que en diferentes etapas de la vida pues has tenido diferentes como proyectos, igual y un poco más chicos, ¿no? Pero sí el empezar a conocer este mundo de cómo por medio de la tecnología puedes tener un impacto masivo, pues se vuelve algo mucho más motivante, ¿no? De poder llegar a muchísimas más personas. Y justo que ahorita que decían temas de tiempo, pues Vinco nació en pandemia, ¿no? Porque en pandemia, pues hubo esta adopción mucho más por el internet, por tomar clases en línea, y pensando en un adulto trabajador, pues imagínate que sale de trabajar y que de ahí se tenga que trasladar hasta el otro lado de la ciudad para llevar sus clases de la universidad, o sea, se vuelve complicado, ¿no? Y entonces es como estos diferentes esquemas de tomar, o sea, solo clases en línea o que sean clases híbridas porque tengan un poquito más de flexibilidad de horarios, pues cómo hacerlo funcionar, ¿no? Y la verdad es que fue la tecnología, el internet y la adopción de clases en línea que fue para mí el detonador que fue como, oye, ahora es el momento de crear algo. A ver, ¿cómo nace? ¿Estabas trabajando en consultoría?
en ese entonces? Sí, yo estaba en BCG, en Ujú. Boston Consulting. La verdad es que por mucho tiempo me tocaban proyectos increíbles. Fuiste ahí copiando, haciendo notas de lo que Sí, hacían pues bien. también había proyectos interesantes tanto con universidades o con corporativos que, pues las universidades, unas son mis socios actualmente y los corporativos son mis clientes. Entonces, creo que por ese lado estuvo interesante y padre la oportunidad, ¿no? Pero justo estando ahí y que pega pandemia, pues por un lado veía como cada vez había más clases en línea, en el que muchos eran como, ay, quiero aprender una habilidad nueva, aprovechando que estamos encerrados en pandemia. Ujú. Pero veía como no todas esas clases estaban al alcance de todos, ¿no? En realidad los que ya conocíamos un poquito más este esquema de clases en línea son los que estábamos aprovechando, ¿no? Un cajero, un operario, un mecánico, pues estaba tan preocupado por COVID y demás que no tenía acceso a estas mismas herramientas. Y por otro lado veía cómo los corporativos, con todo el tema de COVID, estaban teniendo pues mucho mayor tema de retención de talento, ¿no? Entonces justo empezamos a explorar este modelo en el que si yo como corporativo apoyo más a la gente que más lo necesita a terminar su prepa y carrera, o sea, si el cajero antes se quedaba contigo 2, 3 meses, si tú le ayudas con su prepa o carrera, ya se queda 2, 3, 4 años, pues ganas mucho por el tema de la retención, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre estando dentro de la consultoría? ¿Cómo fue ese proceso de, mira, esta es una buena idea, déjala desarrollo un poquito para ver qué tal funciona? Sí, justo, la verdad es que sí, estando un poquito todavía en consultoría, arranqué con ciertas conversaciones ahí. Sí, hay que O sea, validar tantear, primero. ¿no? Sí, hay que validar. Validar, pero luego también llegaba un punto en el que, o sea, yo sabía que si no tomaba el salto, o sea, nunca se iba a concretar al 100, Ujú. o no a la velocidad que yo quisiera, o sea, que yo quería. Entonces fue como que, a ver, pues más o menos va a haber una idea por ahí, y digo, y si no es exactamente por ahí, o sea, una idea va a Pruebas. salir buena y pues a pilotear, aprender, crecer y lo que tú quieras. Y entonces fue cuando dije, pues ya, creo que es hora de salir de consultoría y empezar a dedicar tiempo a esto más de tiempo completo, ¿no? A que estar ahí como el 1% de tiempo que te queda en consultoría teniendo conversaciones, pues poder dedicar un poco más. Y desde un principio empiezas todo esto con socias. Sí, bueno, los primeros meses que estaba platicando y así, o sea, de medio validar la idea, sí arranqué un poco más sola, pues porque nada más también al momento de platicarle a alguien la idea, quieres que tenga pies y cabeza, ¿no? Ujú. Y entonces cuando dije de que, oye, creo que ya, o sea, sí hay una oportunidad concreta, les empecé busqué a mis dos socias actuales, a A ver, Sofía y ¿y a Miriam. cómo fuiste evaluando? O sea, dices, tuve varias conversiones, pero entonces, ¿qué? ¿Buscabas a clientes, posibles clientes y les decías, oye, ¿qué tal te vendría una solución así? Sí, principalmente como conocidos que sabía que trabajaban en recursos humanos, en corporativos o ex clientes o así, de platicarles como, oye, esta idea, el modelo sería así, sería útil, como que ya también te empezaron a dar ideas de que estaría muy, muy padre que nos ayudes con los pagos, estaría muy bueno que nos ayudes con que podamos ver esta información en el reporte. Así arrancó, ¿no? Pero también tienes que tener cuidado con quién platicas, porque si son muy amigos tuyos, te van a decir de que no, bruto, qué padre todo, pero al Increíble final, tu idea. ajá, ahí tiene que haber un cliente y un cliente que pague, ¿no? Por el servicio, para que sea pues redituable para todos el negocio. Pero está súper bien porque sin haber tomado un riesgo todavía de dejar tu trabajo, pudiste validar una idea y sin tampoco invertir dinero, ¿verdad? O sea, fuiste nada más haciendo preguntas y si tenía pies o si había interés de la gente en tener esa Sí, solución. creo que o sea, ahí el principal pues es la inversión de tiempo, ¿no? Ujú. Luego sí, cuando yo salí de consultoría, o sea, sí fueron varios meses en el que yo y mis socias era como, oye, ahora hay que concretar algo y pues no hay sueldo porque pues no hay de dónde, ¿no? ¿Cómo eran esos primeros días con tus socios? Sí, era bien interesante, la verdad es que estaba divertido. Ahí tenemos fotos en las que nos juntamos y tal cual
en una oficinita que me había prestado mi papá y tenía unos post-its por todos lados de cómo íbamos a empezar, con quién y así. Pero creo que una de las cosas más clave era ahora sí salir, no nomás con ese como que primer red de conexiones, sino empezar a salir más en serio pues, con los futuros primeros clientes y futuros primeros aliados de instituciones educativas, ¿no? Porque nosotros al final no generamos contenido, sino conectamos con diferentes universidades. Entonces había que convencer a las universidades a entrar a este tipo de modelo. Ok. ¿Cómo le haces para eso? O sea, literal agarraste cold calls y empezaste a hablar de las universidades. Sí, yo creo que desde un inicio es pues que se te quite la pena ver con alguien que a veces era, pues no sé, 5 conexiones para llegar a la persona correcta, ¿no? Pero yo creo que también pues, o sea, te vas moviendo y al final del día, o sea, creo que, digo, uno de los consejos importantes es que pues el no ya lo tienes, ¿no? Y entonces, pues más vale ir a preguntar y creo que como emprendedor te acostumbras mucho a que te dicen que no, especialmente en una etapa temprana, ya sea cuando estás levantando capital, clientes y lo que no, tú quieras en un inicio. Entonces es, pues, cómo vamos por los primeros sís. Y ahora es bien interesante porque en un inicio, pues obviamente es que teníamos conversaciones, no sé, con 10 personas, de las cuales 2 dicen, oye, le apuesto, suena bien en un inicio, y había otros que todavía no podíamos convencer, pero ya vieron que funcionó con estos, y entonces como que, ahora yo también quiero. Entonces, pues es como validación social, ¿no? Sí, tienes que ir convenciendo a los primeros, porque pues era algo, es un modelo muy nuevo, un proceso muy nuevo que, o sea, para nosotros era bien entretenido cuando le presentábamos a recursos humanos y nos decían de que, ¿cómo? Es que nunca había escuchado algo así, pero ¿cómo? Y nosotros de que, bueno, déjame te explico. Y les gustaba la idea, pero pues podía ser algunos que, no sé, ya estoy acostumbrada a hacerlo de esta manera y es difícil hacer el cambio, y luego ya ven que funciona y tenemos estos casos de éxito que dicen de que, no, sí, pues sí vale la pena hacer el cambio. ¿Cuál era tu expectativa en ese momento? En ese momento, expectativa, pues creo que, o sea, uno de los componentes clave era, hicimos una lista de, oye, ¿quiénes son los 10 socios educativos más importantes, especialmente para el perfil de la base operativa? Y entonces era, oye, con que cerremos 5 en los primeros meses, ya con eso, o sea, con eso lo hacemos. Y entonces justo, o sea, nuestra meta era, vamos por esos primeros 5 fuertes que quieran tomar una apuesta en nosotros, y ya de ahí las conversaciones se van a volver mucho más sencillas. Y ese fue el caso. Creo que otro componente interesante fue que pues estás hablando con dos lados al mismo tiempo. Por un lado con las empresas y por otro lado con las instituciones educativas, ¿no? Porque estamos creando dos mercados. Y entonces lo interesante era que pues tan pronto empezamos a concretar el mercado de las instituciones educativas, el lado de empresas empezó a mover muchísimo más rápido. O sea, nosotros habla con todo el mundo, pero una vez que desciframos eso, de tener sólido un lado, nos ayudó mucho a que se habilitara el otro lado, ¿no? Sí, el huevo o la gallina, ¿verdad? Necesitabas un poquito de los dos. Claro, porque pues tú dices, desde día 0 yo quería el empleador más grande de México, pero pues no hay ni que ofrecerle. Claro. Entonces, pues estaba difícil, y fue uno de esos aprendizajes en un inicio que dijimos como, órale, eso fue de las cosas que cambió nuestra ruta de crecimiento, tan pronto nos dimos cuenta. ¿Y cuál era tipo la meta en ese inicio? O sea, si en ese momento que ibas empezando y tú te imaginabas en 5 años, ¿de qué tamaño veías el negocio? ¿A dónde querían llegar? Sí, pues digo, la realidad es que en México, o sea, 2/3 de la fuerza laboral no tienen ni el título de preparatoria terminado, ¿no? Entonces, para nosotros era como, ese es el potencial, o sea, hay que llegar a todas esas personas, ¿no? Y tanto en ese momento como ahorita es, o sea, ya quiero llegar a absolutamente el 100% de esas personas, ¿no? Creo que el proceso en un inicio, pues con empresas más chicas, las decisiones eran mucho más rápidas. Obviamente con corporativos, pues terminaba siendo un poquito más tardado, que entonces causaba, pues te desanimaba un poco porque tú dices de que es que ya estamos ahí, ya vamos a llegar.
Pero luego también anima mucho cuando al fin ya lo cierras y dices, oye, ya me estoy acercando a llegar a ese 100% de 2/3 de la fuerza laboral, ¿no? ¿Cuáles son los números que tiene Vinco ahorita? Nosotros ahorita, pues creo que, trabajamos con más de 120 empresas diferentes. Tenemos más de 10,000 alumnos, ¿no? De instituciones educativas tenemos alrededor de 25. Ahí hemos adrede limitado un poco más el crecimiento porque no queremos seguir sumando esos educativos, sino asegurarnos de que sean los más fuertes y los que acotan las necesidades principales del colaborador y de las empresas, ¿no? Entonces, pues sí, siento que han sido de tener pues los 5 más importantes a 25 ha sido un crecimiento importante, y de tener 100 estudiantes a 10,000 pues sí ha sido un crecimiento interesante. ¿En cuánto tiempo? Pues nosotros tenemos un poquito acercándonos a los 3 años. ¡Wow! Sí. No, pues está fuertísimo el crecimiento que han tenido. Sí, pues creo que, pues te digo, tan pronto vas sumando los primeros sís, los siguientes sís se han vuelto un poquito más fácil, ¿no? Y porque al final la clave es que les estás mostrando el valor a recursos humanos, ¿no? Y a la empresa, y también a los colaboradores. Y siento que pues la realidad es que gran parte de nuestro crecimiento ha venido porque mismas personas de recursos humanos han ido cambiando de corporativos, pues porque también hay cierta rotación y nos llevan, o sea, al corporativo nuevo en el que están. Entonces, como que eso es de lo que más da satisfacción, porque si les gustó cómo trabajamos acá, como que nos abren las puertas a otras empresas. Quieren repetir Y trabajando poder contigo. seguir llegando a más personas, ¿no? Acercarnos a ese 100%. Oye, en mi experiencia personal, uno de los factores más importantes que yo le atribuyo parte del éxito es las personas con las que trabajo. Platícame un poquito cómo fue haber iniciado esto con socias a diferencia de haberlo iniciado nada más tú sola. Sí, yo creo que yo cuando siento que es algo que también me conozco de toda la vida, o sea, me gusta ejecutar, me gusta meterme a proyectos y así, pero eso de irme a una cabaña sola, como las preguntas del inicio, como que siento que no es tanto mi manera de ser. O sea, a mí me gusta siempre estar rodeada como de gente depende, si es un evento social con quien te la pases bien, si es un proyecto pues de gente muy capaz, ¿no? Entonces yo desde un inicio necesito socias, o sea, yo quiero tener socias. Y sentía que pues 3 era un número que hacía sentido, porque así no es una persona la que dicta la voz, sino como que las votaciones y demás se vuelve mucho más fácil. Y decía, por un lado, alguien como mucho más operativo y alguien pues con esa experiencia todavía mucho más profunda en temas de tecnología, ¿no? Y entonces así estuve pensando como que o sea, con quién podría trabajar. Y creo que al final del día, las cosas que me doy cuenta que es más importante es, a ver, hay muchas cosas que a mí me ha tocado aprender en el camino, ¿no? Y hay muchas cosas que a mí y a mis socios nos ha tenido que hemos tenido que aprender en el camino. Pero creo que de lo que más valoro es que al final del día, como que esa ética de trabajo y esa visión de cultura, por más que en esas post-its que hicimos aquella vez no estaba súper claro definido, o sea, sin hablarlo es muy similar. O sea, y siento que eso nos ha ayudado mucho a que pues no haya, o sea, hay discusiones entre socias de hacia dónde va la empresa, en dónde sí, cómo invertir más recursos, dónde no, pero al final del día la esencia en la que trabajamos y la manera en la que trabajamos y cómo ayudamos a coordinar el equipo es muy similar. O sea, o vamos muy con la misma mentalidad, que eso nos ha ayudado un montón. ¿Ya las conocías entonces? Yo con Miriam trabajé en consultoría, Okay. Y entonces sentí que en uno de los proyectos que nos tocó trabajar juntas, como que Hicieron clic. hicimos clic. Ya después yo me fui a la maestría y así pasaron años, pero como que fue una de las razones principales por la cual lo busqué. Y a Sofía, yo la conozco desde primaria. No, ya. Ella es un año menor que yo, pero justamente arrancamos el primer equipo de
fútbol de mujeres juntas, o sea, éramos de que 4 entrenando en una esquina y poco a poco fue creciendo cuando estábamos chiquitas y nada más que ella siempre se fue por temas pues, más técnicos, ¿no? Que por eso no nos tocó trabajar juntas, ya que ella sí es de programación y demás. Oye, a ver, en estas primeras personas, como ya las conocías, es una manera muy fácil de poder validar los valores, ¿no? Que al final de cuentas es como lo importante, todo lo otro lo puedes aprender, pero siempre y cuando tengas unas bases similares, jala. ¿Cómo le haces para validar después esos mismos valores en el resto de la gente que vas incorporando en el equipo? Sí, y creo que ha sido de las cosas, pues, el tema de gente siempre es uno de los retos más grandes, pero de las cosas más valiosas de aprender, ¿no? Y creo que a mí algo que siempre me decían es, las primeras, digo, uno sí, los líderes forman o sea, la cultura de la empresa, pero luego por otro lado, las primeras personas que contratas se vuelven demasiado importantes en el tipo de cultura que quieres crear, ¿no? Y creo que en un inicio a veces es como que no, es que esta persona es súper crack técnicamente y así, pero híjole, cuando estamos nada más, no sé, 5, 10, 15 personas, pues quieres que se balancee con un poquito de que esta persona también nos va a ayudar a crear cultura, cosa que estamos construyendo apenas y que si va creciendo el equipo y le van a reportar 3, 5, 10, 20 personas, pues quieres que empate en esa misma cultura que traemos desde las socias, ¿no? Entonces se vuelve bien importante que poder detectar, que no es tan fácil en las entrevistas, pero poder detectar que sí empata en la cultura y se vuelve todavía más importante que a veces pues se hacen errores de contratación y que si estás viendo que pues algo no está funcionando, compaginando al 100, que tomes esas decisiones rápidas, ¿no? Porque pues sí, o sea, sí nos han pasado un par de casos en el que ves a alguien que igual y pues no trae esa misma cultura y es muy cañón que tan pronto sale, o sea, sentimos que, o sea, como que vuelve a flotar. Que es como no lo hice antes, ¿no? Sí, vuelve a flotar la empresa completa y sí, te dices como que, ¿cómo no lo vimos, no? Pero a veces estás tan metido en la operación, hay pues diferentes demandas de clientes, de estudiantes, de requisitos, de cosas que estás ayudando creciendo y demás, que no te da ni el tiempo pues como de ver, oye, culturalmente vamos bien, ¿no? Y eso que nosotros tratábamos de meter como evaluaciones, que si encuestas de clima laboral desde un inicio, que ahí más o menos te das cuenta, pero pues no, eso no es cada semana, ¿no? O sea, pasa cada... Es una foto de un Sí. momento y sí, hay que estarlo haciendo constantemente nada más para ir evaluando que vamos bien, ¿no? Justo, pero pues es parte de ir creando esa cultura. Qué interesante que, por lo que entiendo, lo tenías ya muy consciente desde un inicio. O sea, no estás viendo de ahorita y dices para atrás, ah, mira, qué suerte tuve que las primeras personas me ayudaron a armar la cultura, sino desde un principio dijiste, quiero crear una cultura, qué personas necesito meter que sigan reforzando lo que quiero lograr, ¿no? De hecho, con Miriam en la consultora que trabajé, veíamos mucho temas de como acuerdos de socios, protocolos familiares, y justo pues, la realidad es que nos tocaba trabajar con familias o socios que igual ya estaban un poco más emproblemados, ¿no? Y entonces, para nosotros desde un inicio era muy importante como armar esas bases, que desde acuerdos de socios, oye, cómo tomar estas decisiones de cuándo despedir a alguien, cuándo no, nosotros armamos, o sea, cada jueves teníamos como un tema que teníamos que platicar y era un tema sensible. Y fuimos armando nuestro acuerdo de socios para que los problemas que pensábamos que pudieran suceder en un futuro, ya teníamos una base, unas reglas de cómo le vamos a hacer, ¿no? Sí, vale mucho la pena tener esa experiencia previa y poderlo hacer bien desde un principio. Que después conforme crece la empresa, empiezan a generarse esas fricciones y no está bien establecido desde un principio. Justo. Y para mí la otra cosa que siempre escuchaba, que digo, me encantaría saberme el número y así, pero yo lo escuchaba mucho, que la razón principal por la cual muchas de las startups fracasan es porque el liderazgo y los socios no se pudieron poner de acuerdo, ¿no? Wow. O se pelean. Por eso termina siendo tan relevante. Y puede ser, o sea, una vez más, de que, oye, había algo que no sabíamos, que si es Sofía experta en AWS y queremos meter algo de Google Cloud,
pues ya, si es algo técnico de capacidad, ahí ya puedes entrar a contratar a alguien. Pero en temas de liderazgo y de cómo tomamos decisiones y como esa ética de trabajo, híjole, para mí es lo más importante cuando se escogen socios. ¿Cuáles son estas técnicas o estas maneras de liderazgo que crees que han implementado bien dentro de Vinco? Sí, pues yo creo que uno de los componentes principales es que como socias tratamos de ser como pues muy abiertas y transparentes, de que les vamos platicando cómo va la empresa, muy abiertamente en qué estamos, tanto lo bueno como lo malo. Y creo que esa transparencia la tratamos de habilitar también. Tenemos, pues mientras va creciendo el equipo, se vuelve más difícil interactuar con todos. Entonces, por ejemplo, le llamamos los Founder Fridays, en el que las socias tenemos tiempo reservado, que quien sea del equipo puede decir, oye, ¿sabes qué? Pues hace mucho que no hablo con Liz y traigo esta inquietud o traigo esta idea. Y quien sea, o sea, no importa si es un practicante, alguien que lleva una semana, alguien que lleva los 3 años, nos puede agendar el tiempo y platicar, ¿no? Que se vuelve padre porque ves como el mismo equipo levanta la mano y te quiere decir, pues, las ideas que trae, y a veces, claro, salen como que, oye, traigo esta inquietud de esto que no me está gustando, y entonces luego nosotros entre las socias, pues creo que hay demasiada comunicación que pues entre las tres vamos tomando estas decisiones y el equipo lo sabe. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande que se han enfrentado? El reto más grande que nos hemos enfrentado, híjole. Yo, o sea, sé que estamos hablando mucho de gente, pero creo que sigue siendo muy relevante porque a veces pues estás pasando por diferentes etapas de la empresa en la que como que un día dices, no, es que necesitamos a alguien ya súper experto en marketing, ¿no? Y contratas a alguien y es como que, híjole, no, se me hace que necesitamos a alguien más bien experto en esto. Y entonces se vuelve bien difícil como el ir decidiendo como que qué son esas habilidades nuevas que necesitamos. Y entonces creo que por eso terminamos a veces contratando un poco de perfiles así más, pues más flexibles, o que cuando los contratamos les decimos, oye, este es el rol ideal, pero aquí no hay todavía descripciones de puesto y puede ser que te toque ahora hacer pues algo un poquito diferente. Y es padre ver en las entrevistas y asegurarte de que la persona le emocione cualquier reto que vaya a enfrentar, ¿no? Y que no nomás quiera aplicar en lo que es experto, ¿no? ¿Cómo evalúas un buen candidato en esas entrevistas? Sí, se vuelve todo un reto, pero yo de las cosas que trato de hacer mucho es, creo que muchas veces en las entrevistas de que preguntas, no sé, alguna historia, ¿no? Y pues ya muchas veces ya lo tienen practicado, pero yo hace cuenta que, o sea, entro a la historia y cuéntame esto y esto y esto y esto y las cosas que me hacen ruido y sí, no, y cómo lo manejaste, como que puedas ir aprendiendo un poquito más de la persona, y eso es como, pues esa manera de manejarlo. A ver, dame un ejemplo de una historia, tipo, ¿qué les preguntas? No, pues, o sea, puedes arrancar con la historia de lo típico, ¿no? De cuéntame cuál ha sido un momento difícil que hayas tenido en tu experiencia laboral, ¿no? Okay. Y te dicen, no, pues una vez con un jefe, yo no estaba de acuerdo. Y ya, y si dejas la historia así, pues te va a contar el tip of the iceberg, ¿no? Y entonces, sobre eso pues vamos a aprovechar y vamos a seguir preguntando las preguntas que tal vez y hasta la persona no se ha hecho, pero para conocer en esencia sí realmente cómo fue la historia, ¿no? Uh-huh. Y que ahí pues empiezas a preguntar cosas como que, oye, bueno, ¿y qué crees que pudo haber sido la perspectiva de tu jefe? ¿Cuál crees que pudo haber sido tu perspectiva? ¿O cómo evolucionó a tener ese tipo de fricción en la decisión? O sea, como que ya cuestionarlo un poquito más para sacarle más carnita a esa historia, ¿no? Está súper interesante porque me imagino que te ayuda muchísimo a identificar quiénes son compatibles después con esta cultura que estás intentando crear. Sí, digo que es difícil también detectarlo. Hay gente que se entrevista muy, muy bien, Sí. pero creo que sí vale la pena
Y nosotros también en el proceso, a ver, hay una entrevista ya con una persona de recursos humanos, como que un peer también lo entrevista, quien sería el jefe directo, y dependiendo del perfil ya llega una entrevista con alguna de las socias, ¿no? En donde hacemos ya este tipo de preguntas, pues más intensas, pero como que ya vienen filtrados de que el equipo dice que sí es alguien con quien les gustaría trabajar. Okay. ¿Cuál crees que es una característica muy importante que debe tener una emprendedora? Una característica muy importante, híjole, pues ya sé que suena como el cliché, pero la verdad es que es todo el tema de la determinación. O sea, creo que, bueno, me iría con eso porque es el cliché de, a ver, es una montaña rusa en el que va a haber días increíbles, no, ni días, o sea, va a haber minutos increíbles y luego los minutos siguientes pueden ser los peores, en cosa de minutos que puede haber mucho cambio. Pero la verdad es que creo que al final del día, o sea, esa es como la típica, la que yo diría es, no sé si llamarle como algún tipo de estabilidad o algo así, de que pues vas aprendiendo que pues ya, o sea, va a estar muy bueno, muy malo, y si te estresas por todo y te vas como loco el día buenísimo y estás muy mal el día que está muy mal y dejas que te como que afecte tanto emocionalmente, yo creo que terminas batallando un poquito más a como aceptarlo, de que oye, hoy estuvo increíble, esto no estuvo tan padre, y ahora es como siendo más racional de que bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Ya, vamos a arreglarlo, o sea, lo que pasó y que funcionó bien, qué padre, cómo lo explotamos, lo que no funcionó es, ok, ya, ni modo, vuelta a la página, cómo lo arreglamos, ¿no? ¿Crees que tenías esto desde que empezaste o lo has ido desarrollando? Yo creo que me ha tocado desarrollarlo muchísimo más, ¿no? Okay. Especialmente porque viniendo de consultoría como que, pues vienes de una, pues, capacitación, de que todo tiene que estar como muy estructurado, muy alineado, muy perfecto, al cliente le tienen que encantar. Y pues en el día a día no funciona así, ¿no? Y especialmente acá que vamos muchísimo más rápido de lo que íbamos en un proyecto de consultoría. Entonces, creo que tienes que aceptar las cosas que están bajo tu control y las que no están, ver si puedes hacer algo para hacerlo mejor, ¿no? Mencionaste ahorita que hay veces que tienes como minutos muy buenos y de repente se te transforma todo y son minutos malos. Pero después hay periodos en la cual empiezas a pasar por ciertos retos y se convierte en algo muy desgastante, muy retador. ¿Cómo te mantienes motivada cuando son periodos largos de estar contra el punching bag? Sí, esa para mí es la otra clave de tener como muy buenos socios. A mí me ayudan dos cosas. Uno, la verdad es que si yo me lo guardo, pues como que lo tienes guardado de que estás frustrada por cómo no te fue en el día. Y si las socias tenemos 2 veces a la semana como esos check-ins. Okay. Entonces a mí me ayuda muchísimo, o sea, desahogarlo, ¿no? Y lo saco con ellas porque lo puedo sacar con mi esposo, con mis amigas, con quien tú quieras, pero siento que como no lo vivieron, entonces no es exactamente lo mismo. Y es muy padre poderlo compartir con tus socias. Y luego creo que lo otro, a mí lo que más me ayuda y me doy cuenta cómo me cambia el ánimo, a mí me encanta ponerme tipo, o sea, un podcast de algo random, ahora voy a escuchar los tuyos, irme a correr. O sea, y como que creo que me ayuda a, como, pues estas emociones que igual no están tan balanceadas por estos minutos tan buenos o tan malos, ponerlas más como en una balance y poderlos racionalizar y ver como que, ok, ya pasó esto, ¿qué sigue? Vámonos. Está súper buena esa técnica. Y es bien importante porque al final de cuentas yo sí veo una sociedad dentro del trabajo muy parecido a un matrimonio, en donde hay veces que existen ciertos roces, pero siempre y cuando tengas, ya lo mencionaste, unas bases similares y valores compartidos y un canal de comunicación abierto en donde puedas decir, oye, ¿sabes qué? No me gustó esto, esto sí, y puedas platicar las cosas, pues lo mencionaste ahorita, lo que más destruye a las startups muchas veces es las fricciones dentro del equipo de liderazgo. Sí, ¿verdad? justo. Y de hecho otra de las cosas que hacíamos además del acuerdo de socios era una vez a la semana
nos dábamos retro y era de que tienes que decir algo bueno y algo malo de cada socio. Jasu. Entonces era para que se te quite, o sea, algo Que se te quite el bueno miedo, que la haya neta, hecho, sí. algo bueno para que se te quite la pena, Sí. ¿no? Para que haya esa confianza, porque, o sea, al igual como puedes estar triste con algún cliente, pues no quieres que cause fricción o digo, igual en un matrimonio de que, híjole, es que me molesta esto. O sea, por ejemplo, para mí mis socios es, pues no soy la persona más puntual, lo trabajo un montón, pero a veces de que 1 o 2 minutos tarde y tengo uno de mis socios que es súper puntual. Y entonces es como que, no sé, o sea, que ya que te lo digan, digo, oye, para ellos es importante, entonces hago el esfuerzo de estar a tiempo, ¿no? Claro. Cositas así, ¿no? Que pasan también en el matrimonio real. Claro, Para la la otra persona es puntualidad. importante, hay que hacer ese compromiso, Sí. ¿no? Oye, Lizy, si estuviera aquí tu versión sentada aquí al lado de 70 años y te volteara a ver, ¿qué consejo, qué te dijera en este momento? Si estuviera mi versión de 70 años, híjole. O sea, yo creo que platiqué casualmente el estar como en esa estabilidad emocional, pero luego siento que al final del día pues es difícil, ¿no? Y entonces estaría padre ver que alguien en un futuro te diga, oye, o sea, esa cosita que te causó estrés por los 2, 3 días en los que no dormiste, o sea, al final se resolvió, ¿no? O sea, es Como como... reassurance. Ajá, de no pierdas el ánimo. Sí, a veces pasan cosas increíbles, a veces cosas no tan padres, pero pues todo funciona al final y nada más como sigue, si tú le sigues echando ganas y buscando la manera de lograrlo, o sea, va a salir adelante, ¿no? Lizy, muchas gracias por echarte la vuelta, gracias por tu tiempo invertido. Si hay alguien que te quiera buscar, ¿de qué manera lo puede hacer? Sí, pues yo creo que, digo, siempre lo más fácil es por medio de LinkedIn, creo que es lo más directo, pero igual ahí normalmente si nos escriben directamente en Vinco, bien rápido conectamos con la persona indicada, ya sea yo o si quieren conectar con algún equipo en específico, también bienvenido. Perfecto, gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación.